que seas tú, mi Dios, hablando a cada uno de nosotros por igual. En tu nombre te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Queridos hermanos, el tema de la autoestima baja no es algo nuevo, es algo que durante mucho tiempo la psicología viene estudiando en la sociedad. Nos hemos dado cuenta y las personas han notado de que hay muchas personas, tanto hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas y hasta niños, que expresan tener una baja autoestima. Es decir, no se sienten valorados, no se sienten amados, no se sienten ellos que son tomados en cuenta. Y eso, queridos hermanos, o que no logran llegar a los estándares de la sociedad, y eso está afectando mucho el corazón de las personas. Una baja autoestima se manifiesta en desánimo, se manifiesta en depresión. Una baja autoestima se manifiesta en el hecho de no tener metas, de no tener proyectos, el pensar que no vamos a hacer nada en la vida o que no vale la pena ni intentarlo porque no vamos a poder. Y hermanos, eso es algo que la sociedad está verdaderamente siendo afectada. El enemigo está atacando grandemente el interior de las personas, porque hay muchas personas que pueden tener cosas materiales, pueden tener títulos académicos, pueden tener posesiones de dinero, posesiones materiales, pero de manera increíble su autoestima es baja. No se aman a sí mismos, no se aceptan a sí mismos y no se sienten aceptados por la sociedad, por los demás. Queridos hermanos, la psicología ha venido estudiando eso de manera recurrente, de manera continua en la sociedad en general. Pero sí es algo preocupante, queridos hermanos, es que también dentro de la iglesia de Cristo hay hijos de Dios e hijas de Dios que manifiestan tener baja autoestima. Eso es algo preocupante. Eso es algo que verdaderamente nos debe de llamar la atención y nos debe hacernos a nosotros hacer preguntas de cómo es posible que un cristiano que ha experimentado el amor de Dios, una persona que ha recibido la nueva vida en Cristo, pueda vivir con baja autoestima. Eso es algo que verdaderamente, hermanos, nos debe de hacer reflexionar, reaccionar. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué está pasando en el pueblo de Dios? ¿Cómo es posible que alguien, hablando de un hombre, una mujer, adultos, que jovencitos, señoritas, expresen tener baja autoestima, que no se sienten valorados, que no se sienten amados, que sienten que su vida no tiene sentido, que no tienen metas, que no tienen ánimo de hacer nada, y dicen que yo tengo baja autoestima? Queridos hermanos, es entendible, por así decirlo, en la sociedad en general. Es comprensible, queridos hermanos, es comprensible porque en la sociedad en general, en el mundo en general, las personas no han conocido el amor del Señor. Las personas no han recibido la nueva vida en Cristo. Pero es increíble, hermanos, es algo preocupante, es algo que tenemos nosotros que buscar una respuesta. ¿Cómo es posible que alguien que ha conocido, que ha experimentado el amor de Dios, que ha recibido la nueva vida en Cristo, que ha tenido supuestamente un nuevo nacimiento, viva con baja autoestima? La palabra que acabamos de leer nos dice que cada uno tenga un concepto de sí mismo con cordura. Nosotros no tenemos ni que sentirnos superiores a nadie, ni tampoco inferiores a nadie. Tenemos que saber que somos hijos de Dios, somos parte del pueblo de Dios. Querido hermano, querida hermana, yo no sé qué edad tú tengas. Yo no sé si eres un adulto o si eres un jovencito o una señorita. Pero algo sí te puedo decir, es que Satanás siempre querrá atacar nuestra autoestima. Porque atacando nuestra autoestima nos mantiene desanimados, desmotivados, nos hace sentir derrotados teniendo un Dios de victoria, nos hace sentir que no somos amados teniendo un Dios que entregó a su Hijo por nosotros. Satanás siempre querrá que tú te sientas deprimido y con baja autoestima para que tú no avances a la vida que Dios te quiere dar. Yo te quiero decir algo, y ayer escuchaba una frase en una película que me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Y esa frase dice que Dios no nos eligió o no fuimos elegidos por lo que somos ahora, sino por lo que vamos a llegar a ser. Óyelo bien, Dios nos tomó por hijos, hermano, y nos ama
no por lo que somos solamente, sino porque Él sabe todo lo que con Él podemos llegar a ser. Y eso es lo que Satanás va a atacar siempre. Satanás sabe que atacando tu presente destruye tu mañana. Satanás sabe que teniéndote hoy deprimido, con baja autoestima, sintiendo que nadie te ama, sintiendo que nadie te valora, tú no vas a poder alcanzar todos los buenos planes y propósitos que Dios tiene para ti. Pero queridos hermanos, algo tenemos que tener bien claro, que si alguien está interesado en tu presente y en tu mañana, ese alguien se llama Cristo Jesús. Por eso en esta mañana, queridos hermanos, vamos a responder bíblicamente por qué hay cristianos con baja autoestima. Vamos a responder bíblicamente esa pregunta tan importante. ¿Por qué hay cristianos con baja autoestima? Si tenemos un Dios que nos ama, si tenemos la nueva vida en Cristo, si hemos experimentado la salvación del Señor, ¿por qué seguimos teniendo una baja autoestima en nuestro interior? Quizás tú que estás escuchando este mensaje en esta mañana, tú puedes decir, eso es conmigo, porque yo ya ni metas tengo, ya ni busco trabajo, ya ni quiero estudiar. Posiblemente tú eres una persona soltera y tú dices, a mí no me interesa pensar en noviazgo ni en matrimonio, porque a mí quién me va a hacer caso, a mí quién me va a amar. ¿A mí quién se va a interesar en mí si yo no valgo nada? Eso es preocupante, queridos hermanos. ¿Por qué es preocupante? Porque nosotros tenemos un Dios que con su preciosa sangre nos ha demostrado cuán valiosos somos. Dice la palabra del Señor, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Tal vez tú puedes pensar que tú no eres de gran valor para la sociedad. ¿Qué te importa eso, hermano querido? Querido hermano, tú tienes que saber que tú eres de gran valor para el Creador del universo, para el Dios que todo lo puede, y su nombre es Jesucristo. Vamos a responder, querido hermano, esa pregunta. ¿Por qué hay cristianos que dicen tener baja autoestima? Y quiero que vaya conmigo y me acompañe a la palabra del Señor. Es muy importante que usted lo busque en la palabra, que usted lo lee en la Biblia, porque vamos a responder esa pregunta sobre la baja autoestima. La vamos a responder a través de la Biblia. La vamos a responder no a través de la psicología o la sociología o sobre alguna filosofía oriental, sino que la vamos a responder sobre aquel que tiene la última palabra y aquel que tiene la respuesta a todas las necesidades del ser humano y en nuestro Dios. Pero antes, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. Léalo conmigo. Dice la palabra del Señor. Primera de Juan. Estamos hablando de las epístolas pequeñitas allá por Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Le invito a que lo vuelva a leer conmigo nuevamente. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Por qué hay cristianos con baja autoestima? Primeramente, porque no conocemos verdaderamente a Dios y su obra en nuestra vida. ¿Por qué hay cristianos con baja autoestima? Porque no conocemos verdaderamente a Dios y la obra que ha hecho en nosotros. Dice la palabra que el que no ama es porque no conoce a Dios. Pero vale la pena, queridos hermanos, en este punto, que nosotros podamos comprender lo que significa baja autoestima. Porque posiblemente usted oye hablar sobre gente que tiene baja autoestima. Posiblemente usted que está escuchando este mensaje, usted es alguien que dice, es que yo tengo baja autoestima. Pero ¿qué es la baja autoestima? ¿Sabe usted por lo menos lo que significa una baja autoestima? Se lo voy a leer, querido hermano, el significado de lo que es una baja autoestima. La baja autoestima, o primeramente entendamos lo que es autoestima. Es la forma, oiga bien, entendamos lo que es autoestima. Autoestima es la forma como nos vemos a nosotros mismos, lo que pensamos de nosotros mismos y lo que sentimos hacia nosotros mismos. Oiga bien, tres cosas. La autoestima
en la forma como nos vemos a nosotros mismos, lo que pensamos de nosotros mismos y lo que sentimos hacia nosotros mismos. En pocas palabras, queridos hermanos, la autoestima tiene que ver directamente con el amor propio. La autoestima tiene que ver directamente con el amor propio. Es decir, el tener la capacidad de amarnos a nosotros mismos tal como somos. Esa es la autoestima. Resumiéndolo de una manera sencilla, es amarnos a nosotros mismos tal como somos. Con nuestras virtudes, igualmente con nuestros defectos. Con nuestras victorias y también con nuestros fracasos. Con nuestras buenas decisiones y también con las malas que hemos tomado. Aprender a amarnos tal como somos hoy. Pero querido hermano, muchos de nosotros decimos: es que yo tengo baja autoestima por lo que mis maestros piensan de mí. Es que yo tengo baja autoestima por lo que la sociedad piensa de mí. Es que yo tengo baja autoestima por lo que mis padres han dicho de mí. Posiblemente eso ha influido en parte, pero en la realidad, querido hermano, querida hermana, tú tienes baja autoestima por lo que tú piensas de ti mismo. Tú tienes baja autoestima por lo que tú sientes de ti mismo. Tú tienes una baja autoestima por lo que tú piensas, por cómo te miras tú a ti mismo, ni porque tú no has aprendido a amarte con tus defectos y virtudes. Puede ser las críticas de las personas, puede ser que los comentarios de la gente nos puedan herir y nos puedan hacer sentir mal, pero la baja autoestima tiene que ver más directamente con lo que yo pienso de mí mismo, con lo que yo siento de mí mismo y el amor que tengo hacia mí mismo, con lo que puedan decir los demás o puedan pensar los demás. Por eso, hermanos, el versículo que hemos leído es muy importante. Dice la palabra: el que no ama es por qué. Dime tú por qué. Respóndetelo en casa. El que no ama es porque no ha conocido a Dios. El que no ama es porque no ha conocido a Dios. ¿Sabes que muchas ramas de la psicología o algunas filosofías que hablan y tratan de ayudar terapéuticamente a las personas con baja autoestima, y seguramente tú lo has escuchado, lo primero que te dicen para poder subir tu autoestima, para poderte amar, para poderte valorar, para poder salir adelante aún en medio del dolor que puedas tener en tu corazón, lo que tú tienes que hacer es conocerte a ti mismo. ¿Es bueno conocerse a uno mismo? Sí, es bueno, pero es mejor conocer a Dios primeramente. Porque muchas veces el conocerme a mí mismo viene de mi autoconcepto, de lo que yo a veces distorsionadamente pienso de mí mismo. Por eso es mejor conocerme a mí mismo a través de Dios. ¿Cómo Él me ve a mí? ¿Qué tan importante soy yo para Él? ¿Qué es lo que Dios dice de mí? La filosofía, la psicología dice, y tiene esa frase tan conocida: conócete a ti mismo. Pero no es cierto, hermanos, que muchas veces mientras más nos conocemos, más nos deprimimos. ¿No te ha pasado, querido hermano, que muchas veces mientras más nos conocemos, mientras más nos miramos hacia adentro, más nos defraudamos? Más nos damos cuenta de lo malos que somos, más nos damos cuenta de los errores que hemos cometido. Muchas veces, hermano querido, eso de conócete a ti mismo, lo que logra es hacernos sentir más defraudados, más deprimidos y con más baja autoestima. Por eso la palabra nos da a los hijos de Dios, a los hijos de Dios, a los cristianos nos da la clave. Oiga bien, para poder superar la baja autoestima, la clave no es conócete a ti mismo, la clave es conoce a Dios. Tú tienes que conocer a Dios, porque el que conoce a Dios puede amar. Dice la palabra: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué significa eso, hermanos? Que mientras más yo conozco a Dios, más puedo amar. ¿Por qué no te amas tú a ti mismo? Porque verdaderamente no has conocido a Dios y la obra que Dios ha hecho en tu vida.
¿Por qué tú no te puedes amar a ti mismo? Porque tú no conoces verdaderamente a Dios y todo lo que Dios ya hizo en tu vida. Y que quizás sigues preso del pasado, preso de tus errores, preso de tus malos caminos, cuando Dios ya pagó por ellos en la cruz del Calvario. Querido hermano, ¿por qué hay cristianos con baja autoestima? Porque verdaderamente no hemos conocido a Dios y la obra maravillosa que Él ha hecho en nuestra vida. Hablemos un momento sobre esa obra, hermanos, que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque lastimosamente, queridos hermanos, muchos cristianos sufren, viven con baja autoestima porque no conocen o no han comprendido la obra maravillosa de Dios en sus vidas. Y alguien dirá, bueno, pastor, si no la conozco, por favor mencione en qué consiste esa obra de Dios en mi vida. Primeramente, yo te quiero recordar lo que dice Juan 3:16. Juan 3:16 dice, y tú lo sabes de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo. Primeramente, yo te quiero decir en el nombre de Jesús, tú no eres receptor de la lástima de Dios. Dios no te salvó por lástima, Dios te salvó porque te ama. Porque hay personas que tienen baja autoestima, que piensan que son dignos de lástima. Y hay gente que le encanta andar dando lástima. Hay gente que le encanta andar contando sus males, las enfermedades que padece, hasta se las inventa. ¿Por qué? Porque quiere siempre dar lástima. Porque piensa que dando lástima van a aumentar su autoestima, porque la gente le va a decir, ay, pobrecito, no, si yo estoy contigo, no, si yo te apoyo. Hermano querido, los cristianos no somos dignos de lástima, porque nosotros hemos recibido el amor de Dios. Yo te quiero decir esta mañana, querido hermano, Juan 3:16 nos dice una gran verdad. El mundo no recibió la lástima de Dios, el mundo recibió el amor de Dios. Tú no debes de vivir queriendo dar lástima para aumentar tu autoestima, porque los hijos de Dios no somos dignos de lástima, porque hemos recibido el amor de Dios en nuestra vida. Igualmente, hermano, acompáñame a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Dice la palabra del Señor, segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Oye bien, la obra que Dios ha hecho en ti, y que tú la tienes que conocer para que el diablo no te ande con mentiras de baja autoestima. Deja de creer las mentiras del diablo y toma la palabra de Dios. Dice la palabra, oiga bien, dice de modo que si alguno está en Cristo, yo le invito a que en casa levanten las manos cuántos estamos en Cristo. ¿Quiénes están en Cristo? Aquellos que lo han recibido como Señor y Salvador de su vida. ¿Quiénes están en Cristo? Aquellos que son hijos de Dios. ¿Quiénes están en Cristo? Aquellos que su nombre están escritos en el libro de la vida. Y mira la obra que Dios hizo en ti, hermano, hermana, joven, señorita, para que ya dejes de andar llorando, para que dejes de andar creyendo más en lo que la gente dice o lo que el diablo te dice, y verdaderamente confíes en lo que Dios ha hecho en tu vida. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y mira qué maravilloso, hermano. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo puedo aplicar ese versículo tan maravilloso a aquellas personas que tienen una baja autoestima hoy? Quizás tú te quejas que la baja autoestima que tú tienes se debe a las etiquetas que el mundo te puso. Hay etiquetas que pesan mucho. Quizás tú has vivido mucho cargando etiquetas pesadas que no te han dejado avanzar en la vida. Quizás a ti te pusieron una etiqueta grande, pesada, que te marcó la vida. ¿Cuáles son las etiquetas? Lo que la gente dice de nosotros.
Quizás la gente ha dicho de nosotros que somos irresponsables, que no valemos nada, que somos unos borrachos inservibles, que nosotros no valemos ni un 5, que mejor no hubiéramos nacido, que somos lo peor, que fuimos un error. Y muchas veces nuestros maestros, nuestros padres, nuestros abuelos, jefes que hemos tenido en los trabajos, nos van colgando etiquetas pesadas. Te van colgando etiquetas que no te dejan avanzar, porque cada vez que tú quieres hacer algo, miras tu etiqueta que te dice no hagas nada porque tú eres irresponsable. Lo que hagas lo vas a dejar a medias. No, ¿cómo vas a entrar a la universidad tú? En la universidad no. Si tú eres burro, si tú eres un irresponsable, todo lo que comenzás lo dejas a medias. Etiquetas que te han marcado. Pero hermano querido, la obra de Cristo en nosotros, dice segunda de Corintios 5:17, mas si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, etiquetas que la gente te puso, lo que has venido cargando, todas han sido quitadas y hoy tienes una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Las etiquetas que el mundo te puso fueron borradas por Cristo en la cruz del Calvario. Dice la palabra, hermanos, porque Cristo nos ha dado una página en blanco. Cristo nos ha dado una página en blanco para escribirla con la nueva historia de nuestra vida. Y si tú no lo estás aprovechando, si estás escribiendo tu misma historia de terror en la nueva página que Dios te ha dado, es porque tú así lo quieres. Porque Dios te ha dado una página en blanco llamada misericordia, para que tú puedas escribir una nueva historia de tu vida. A pesar de tus divorcios que pudiste haber tenido, a pesar de tus fracasos matrimoniales, a pesar de las malas decisiones que tomaste, a pesar de que te fuiste de casa y quizás te perdiste en el camino, a pesar de que dejaste de estudiar y quizás no aprovechaste las oportunidades, sí, manchaste tu página primera, la destruiste, escribiste lo que no tenías que haber escrito, pero en su gran misericordia Dios te ha dado a ti y a mí una página en blanco llamada misericordia. No te dejes engañar por el enemigo que te quiera poner tu misma página manchada. Esa página manchada ya fue clavada en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios, vea conmigo, hermano. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Mira qué maravilloso esto. Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello, hermano? Toda esa hoja de la historia de nuestra vida, manchada, destruida, lleno de errores, de tachones, de cosas malas, historias de terror que escribimos por nuestros malos caminos. Te tengo una buena noticia para tu autoestima hoy. Ya fue clavada en la cruz. Ya fue clavada en la cruz. ¿Por qué sigues viviendo con baja autoestima? Porque no has conocido de verdad al Dios que te perdonó, que te dio una nueva oportunidad, que se llama Cristo Jesús. Confía en Él, confía en la obra completa que Él ha hecho en tu vida. Y para terminar, queridos hermanos, porque el tiempo ya terminó prácticamente, respondamos la segunda parte de esta pregunta. ¿Por qué hay cristianos con baja autoestima? ¿Sabe por qué hay cristianos con baja autoestima también? Porque nuestra vida está enfocada en tratar de ser agradables al mundo y no a nuestro Dios. Cuando un cristiano vive enfocado en agradar al mundo, en cumplir los estándares del mundo, en ser como el mundo, en tratar de parecerse al mundo, siempre en su interior habrá un vacío. Siempre en su interior habrá insatisfacción.
¿Sabes por qué? Porque desde el momento que tú te volviste cristiano, cambió tu propósito. Yo te invito a que tú le pongas mucha atención y pongas tu corazón en esto que te voy a decir. Desde el momento que nos volvimos cristianos, que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestro propósito fue cambiado. Yo ya no debo de anhelar ser como el mundo. Mi propósito es ser como Cristo. Por eso hay tanta gente cristiana con baja autoestima, porque no logra alcanzar los estándares del mundo, porque no anda a la moda según el mundo, porque no hace las cosas según el mundo. Y hermano, te tengo una noticia. Tú y yo como hijos de Dios no estamos para reflejar al mundo, estamos para reflejar a Cristo Jesús. ¿Cuándo mi autoestima como cristiano se va a poder elevar y estar en su normal estado que debe de tener? Piense con cordura, decía el inicio del versículo que leímos. Cuando podamos entender que nosotros, nuestra prioridad no es agradar al mundo, es agradar a Dios. Y vamos a tomar un versículo que habla sobre la mujer, pero por supuesto aplica también para los hombres. Proverbios 31:30. Proverbios 31:30. Dice la palabra del Señor. Proverbios 31:30. Dice la palabra: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Y dice luego el versículo 31, la mujer que teme a Jehová, ¿qué dice, hermanos? Esa será alabada. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y ahí podemos incluir hombres y mujeres. El hombre y la mujer que temen a Jehová, que quieren agradarlo, que quieren hacer su voluntad, que quieren llegar a obedecer su voluntad, que no les interesa cumplir los estándares de la sociedad o del mundo, sino que les interesa hacer la voluntad de Dios. Ellos serán alabados, óyelo bien, pero no por el mundo, sino por el Señor. Yo te quiero preguntar esta mañana, ¿tú quieres los elogios del mundo o quieres los elogios de Dios? Porque muchos jóvenes y señoritas y aún adultos que somos un poco vanidosos, nos sentimos con baja autoestima, deprimidos y tristes porque nunca recibimos los elogios del mundo. Te quiero leer una frase y te la dejo para que tú la analices en tu corazón. Dice: muchas veces, óyelo bien, muchas veces la baja autoestima es lo que el orgullo siente al no ser aplaudido. ¿Qué te parece? Muchas veces lo que decimos ser baja autoestima, en realidad es lo que el orgullo nuestro siente cuando no es aplaudido. Cuando no nos dicen qué bueno eres excelente, qué linda tu ropa a la moda, qué bueno que andas, los zapatos de última moda, qué bueno que eres admirable porque andas el teléfono de última generación. Y cuando no recibo los aplausos del mundo, me siento deprimido, mi estima anda mal, me siento mal porque no estoy llegando a los estándares de mis amigos, a los estándares de mis compañeros de trabajo. Querido hermano, cuando tú quieras verdaderamente agradar a Dios y que tu vida refleje a Cristo y no al mundo, entonces te vas a dar cuenta la satisfacción que habrá en tu interior. Porque te quiero decir una verdad espiritual. Y si tú no lo has experimentado, yo te reto a que lo experimentes. ¿Cuál es el reto? No hay mayor alegría para un cristiano que saber que está agradando a Dios. Cuando tú sabes que estás tratando de hacer lo correcto, no que seas perfecto, pero estás tratando de agradar a Dios, apartándote de lo que a Él no le agrada. Cuando estás queriendo ya no ser como el mundo, sino tratando de reflejar a Cristo en tu vida, te darás cuenta que no hay mayor satisfacción
Porque el propósito de un cristiano no es reflejar al mundo, no es reflejar a Faraón, no es reflejar a Egipto. El propósito de un cristiano es reflejar a Cristo en nuestra vida. Posiblemente habrán algunos jóvenes, escuchaba un mensaje muy lindo de una pareja de jóvenes que hablaban sobre eso, de la autoestima y la autovaloración, el amor propio que un cristiano debe sentir hacia sí mismo. Y él decía, pero es que hay jóvenes de los forever alone. Forever alone son los siempre solteros, que piensan que jamás se van a casar, que jamás nadie les va a hacer caso. Pero ese pensamiento viene a tu vida porque tú andas queriendo agradar a esa señorita que no busca en ti a Cristo, busca en ti el mundo. Porque tú estás queriendo buscar a alguien que no es bajo tu formato, porque tu formato no es estar unido en yugo desigual. Y esas personas decían que hay jóvenes cristianos que dicen, pero yo siendo tan feo, yo siendo tan pobre, yo siendo que no tengo ni músculos, que no ando la ropa de moda, ¿y cómo me va a hacer caso a mí ella? Porque ese joven está casado con una muchacha muy famosa que canta, está casado con una salmista cristiana que a comparación de él se mira mucho más bonita ella. Y él dice, ¿cómo iba a pensar yo que cómo soy con mi ropa, con mi físico, con mis defectos, alguien como ella me iba a hacer caso a mí? Decía ese joven. Y la esposa, porque hoy es la esposa, le dice, es que tú no entendías que para nosotras las jóvenes cristianas, unción mata carita. ¿Entiendes eso tú, mi hermano? En el mundo, ¿qué dice la gente? ¿Y cómo es que con ese tremendo feo esa muchacha anda con él? Y la gente se saca la billetera y dice, es que billetera mata carita. Es que billetera mata carita. Eso significa amor por interés. Pero esa muchacha, que era una muchacha cristiana, ella pudo explicar perfectamente. Es que una muchacha cristiana, un joven cristiano, verdaderamente cristianos, no andan buscando a alguien que refleje el mundo. No andan buscando a alguien que refleje Egipto. No andan buscando a alguien que refleje a Faraón. Están buscando a alguien que refleje a Cristo. Por eso, joven, y me encantó la respuesta de esa muchacha que le dio a su propio esposo, yo te elegí a ti porque vi la unción de Dios en ti. Y unción mata carita. Así que, querido hermano, ánimo, porque no se trata de ser como el mundo, se trata de ser como Cristo. Y no hay mayor alegría y mayor satisfacción para un hijo de Dios que ser cada día como aquel que nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Y te leo esto para terminar y con esto cerramos para orar. Dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 4:5. Dice la palabra, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Óyelo bien, Dios conoce tu corazón, Dios conoce que lo quieres agradar, Dios conoce que lo quieres obedecer, Dios conoce que quieres hacer su voluntad. Y entonces, mira qué lindo esto, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Los elogios de quien quieres tú, del mundo que destruyó tu vida o de Cristo que te dio nueva vida. Conoce al Señor para que puedas amar de verdad. Y recuerda que el objetivo del cristiano no es ser como el mundo, sino poder reflejar a Cristo en nuestra vida. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, vamos a orar. Gloria a Cristo Jesús. Amado Padre, te damos gracias, Dios mío, por habernos hablado en esta mañana
Gracias por tu bendita palabra, amado Jesús. Gracias, Dios mío, por permitirnos comprender que para poder verdaderamente superar esa baja autoestima, necesitamos conocerte más a ti, conocer la obra que has hecho en nuestra vida. Necesitamos, Señor, entender que nosotros, tus hijos, los cristianos, no estamos para reflejar al mundo en nuestra vida, sino para reflejar a Cristo en nosotros. Padre bendito, perdónanos, porque hemos tratado mucho tiempo parecernos al mundo, ser como el mundo, vivir como el mundo, llenar los estándares del mundo, las modas del mundo, las cosas que el mundo hace. Pero, Señor, hoy nos hemos dado cuenta que todo eso nos dejará vacíos al final, que todo eso no nos dará la verdadera satisfacción, porque desde el momento que te recibimos, nuestro propósito cambió. Nuestro propósito es ser cada día como tú. Y si hay alguien esta mañana que no ha recibido a Cristo en su vida, yo le quiero invitar que hoy usted lo pueda recibir. Si usted no ha recibido a Jesús en su corazón, yo le quiero invitar que hoy haga esta oración de fe y le diga al Señor: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que tú eres Dios y que moriste por mí en la cruz. Gracias, Dios Padre, por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Padre, por perdonar mis pecados y darme una nueva oportunidad. Escribe hoy mi nombre en el libro de la vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, nos encanta haberles tenido acá. Qué bueno que se ha conectado. Comparta con otros. El mensaje queda ahí grabado. Compártalo con otros y seamos de más bendición. Un abrazo a la distancia. Que el Señor le bendiga.